Cuando vi cómo mi esposo hojeaba mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. No, lo que realmente me aterraba era que viera esos mensajes. Esos mensajes que olvidé borrar. Intenté arrebatarle el teléfono de las manos, pero él lo apartó rápidamente y siguió leyendo. Observaba su rostro cómo cambiaba mientras leía línea tras línea, y sentía que mi vida se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, ahora iba a descubrir la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas y yo sabía, en ese momento, él llegaría al mensaje que destruiría mi vida. Ese único mensaje que lo explicaría todo, o que lo enredaría aún más. De repente mi teléfono vibró en sus manos, y apareció una nueva notificación en la pantalla. Vi cómo su rostro palidecía al leer el nombre del remitente. Mi esposo se quedó quieto. Ni siquiera parpadeó. Yo mordí la parte interna de mi mejilla, una vieja costumbre cuando me pongo nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el horror de darme cuenta de lo que había hecho. Su respiración se aceleró. Lo escuchaba claramente a pesar de los 2 metros que nos separaban. Era justo lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error. Ese error que cambió todo, absolutamente todo. Y ahora no sabía qué hacer, pero permítanme contarles cómo fue todo en realidad. Antes de compartir la verdad que he intentado ocultar durante tanto tiempo, déjenme saber desde qué ciudad están viendo este vídeo, y respondan a la pregunta: ¿han tenido alguna vez un secreto que intentaron esconder con todas sus fuerzas, pero al final, no pudieron mantenerlo en silencio? No sé cómo llegamos aquí. Hace años mi vida parecía estar perfectamente trazada, matrimonio estable, una carrera que estaba despegando, y un hogar que siempre había sido mi refugio. Mi esposo, un hombre dedicado, un compañero de vida que compartía conmigo la mayoría de sus días. Pero el amor, el que alguna vez sentí en cada mirada suya, comenzó a desvanecerse. No fue de repente. Fue como un goteo constante, una fuga de emociones que no sabía cómo reparar. La distancia se hizo cada vez más palpable entre nosotros. Me casé joven, llena de ilusiones y promesas de un futuro juntos. Al principio, el amor fue apasionado. Pero después de los años, las rutinas se hicieron más pesadas y las conversaciones se tornaron frías. Ya no compartíamos momentos especiales. En la noche, en lugar de mirarnos con los ojos llenos de deseo, nos encontrábamos en camas separadas, solo en la misma habitación. Cada vez más distantes, cada vez más solos. Mi esposo es un hombre muy dedicado a su trabajo, un hombre que respeta la estabilidad. Pero esa estabilidad, que antes me parecía una bendición, se fue transformando en una prisión. Me di cuenta de que nuestra relación ya no era tan profunda. El contacto físico que antes era habitual, ahora era casi inexistente. La falta de abrazos, besos y risas comenzó a dolerme. Las tardes en casa, antes llenas de conversaciones sobre nuestras vidas y nuestros planes, ahora se redujeron a silencio y los sonidos de la televisión encendida. Mi vida estaba llena de ruido, pero vacía de emoción. Sentí una inquietud creciente. Estaba atrapada en un matrimonio que se desvanecía ante mis ojos, y no sabía cómo detenerlo. La gente a mi alrededor lo notaba. Mis amigas me decían que ya no era la misma, que algo había cambiado en mí. Y tenían razón. No me reconocía. Comencé a buscar consuelo en mi trabajo, en mi carrera, en proyectos que me dieran un sentido de logro y me distrajeran de la falta de conexión que sentía en mi vida personal. Fue entonces cuando conocí a él. El jefe. Cuando entró en mi vida, lo hizo de manera sutil, pero firme. Un hombre carismático, seguro de sí mismo. Sabía cómo hablar, cómo captar la atención de todos, especialmente la mía. No lo busqué, pero llegó como un viento inesperado que trastorna lo que creías firme. Su presencia era imponente y sus palabras, tan afiladas como dulces, me dejaron atrapada en una maraña de deseos y dudas. Al principio pensé que no pasaría de una simple admiración profesional. Pero pronto esas pequeñas interacciones comenzaron a convertirse en algo más. Él sabía cómo manipular cada conversación, cómo mirar de una manera que me dejaba sin palabras.
Mi jefe comenzó a acercarse más a mí. Al principio fue un elogio aquí y allá, luego pequeñas bromas, y después reuniones que se alargaban hasta horas inusuales de la noche. Nunca fue algo explícito, nunca fue directo. Pero estaba claro que él sabía lo que hacía. Lo sentía. Y lo peor de todo, yo lo sabía. Pero no podía dejar de responder, de buscar sus miradas, de desear sus palabras. Mi matrimonio, que ya era un campo de batalla emocional, comenzó a verse eclipsado por la atención de mi jefe. Lo que comenzó como una simple distracción, una pequeña chispa de algo nuevo, se transformó en una necesidad. Una necesidad que no sabía cómo gestionar. Los mensajes, las llamadas, las miradas cargadas de significado, todo eso comenzó a tomar un espacio en mi vida. Y lo peor de todo, me di cuenta de que estaba esperando cada oportunidad para verlo, cada excusa para estar cerca de él. Pero lo que no sabía es que todo esto no haría más que llevarme a un punto sin retorno. Un error, una equivocación, una decisión tomada bajo presión, y mi vida entera cambiaría. Porque en algún momento llegaría el día en que mi esposo descubriría lo que estaba pasando, aunque no supiera todos los detalles. Un día, lo sabría. Y ese día estaba más cerca de lo que pensaba. Ahora, mientras veía cómo él leía mi teléfono, comprendí que ya nada podría ser igual. Estaba atrapada entre mi pasado y mis decisiones. Un teléfono, una pantalla iluminada, y toda una vida por venir. Y no sabía cómo iba a reaccionar. Pero sabía que todo cambiaría. Y no estaba lista para enfrentar la verdad. El tiempo se detuvo cuando vi a mi esposo mirando mi teléfono. Su rostro, que normalmente era serio, mostraba una expresión de sorpresa que no podía descifrar. Mis manos comenzaron a sudar. El aire en la habitación se volvió denso, y cada respiración se sentía más difícil de hacer. No era miedo a que me descubriera, sino miedo a lo que él podría llegar a pensar, a lo que podría interpretar al ver lo que ya no pude borrar. Lo observaba mientras pasaba las pantallas del teléfono. Cada segundo que pasaba sentía que el mundo se desmoronaba. Las palabras escritas en esos mensajes, las palabras que nunca pensé que necesitaría esconder, ahora se volvían como una sentencia. Cada vez que leía una línea, sus manos temblaban ligeramente. Yo quería correr, gritar, pero me quedé ahí paralizada. Mi mente estaba corriendo a toda velocidad, pero mis piernas no respondían. Todo lo que pensaba en ese momento era que si no lograba cambiar lo que veía, todo lo que había intentado construir, todo lo que había creído que era seguro, se desplomaría. Y no solo por los mensajes, sino por lo que representaban esos mensajes. El sonido del teléfono vibrando en sus manos fue como una bomba de tiempo que explotó en mi pecho. Sabía lo que eso significaba, y al mismo tiempo no quería saberlo. Él miró la pantalla con más intensidad ahora. Su rostro se había vuelto pálido, sus ojos fijos en el nombre del remitente. Mi corazón se detuvo por un segundo y aunque no lo vi, pude sentir cómo su cuerpo se tensaba. Cada parte de mí quería correr hacia él y tomar el teléfono de sus manos. No pude. Me quedé ahí observando el colapso de mi propia vida. Me había dado cuenta de que había llegado a este punto porque mis decisiones me habían arrastrado hasta aquí. 3 meses atrás, me encontraba completamente atrapada en la rutina. Lo veía a él, mi esposo, y sentía que nuestra vida juntos había dejado de ser emocionante, de ser una aventura. Las noches en las que solíamos reír, tocar nuestras manos con cariño, esas ya se habían ido. La conversación de las mañanas se había convertido en meros saludos de buenos días antes de que él saliera corriendo a su oficina, como si el trabajo fuera lo único que realmente importaba. Y yo en mi corazón, lo sabía, lo sentía, estaba vacía. Vacía de algo tan básico como la compañía, la atención, el cariño. Me ofrecí a mí misma todas las excusas posibles para seguir adelante. Es solo una etapa, todos pasamos por esto, es normal. Pero no lo era. Nadie te dice que cuando dejas de amar, ni siquiera te das cuenta hasta que ya has dejado de intentar. Y yo ya no intentaba. Fue cuando conocí a él. A mi jefe. Al principio lo vi como una simple distracción, un hombre seguro de sí mismo, carismático,
con una presencia que no dejaba indiferente a nadie. ¿Me hacía sentir importante? Era imposible no notar cómo se inclinaba hacia mí durante las reuniones, cómo buscaba mi opinión en los momentos más decisivos. Las primeras veces pensé que estaba exagerando, que solo era parte de la dinámica laboral. Pero me equivoqué. Porque en algún momento comencé a esperar esos momentos. Empecé a necesitar escuchar su voz, a sentir su mirada, a preguntarme si me estaba mirando de la manera en que me veía a mí misma. Y en todo esto me olvidé de todo lo demás. Me olvidé de mi esposo, de mi matrimonio, de lo que era realmente importante. Ahora que lo pensaba, estaba claro que todo eso no fue más que una reacción a mi propio vacío. A mi desesperación por encontrar algo que me hiciera sentir viva. Algo que me diera sentido. Algo que me hiciera sentir que no estaba sola en este mundo que parecía estar desmoronándose. No me había dado cuenta de hasta qué punto estaba dispuesta a ir, hasta qué punto había cruzado la línea entre lo profesional y lo personal. De repente, al ver la expresión en el rostro de mi esposo, todo me cayó encima. Esa sensación de haber ido demasiado lejos, de no poder regresar. El miedo no venía de lo que él podía hacer. No era el miedo de ver cómo él me miraría, cómo la imagen que tenía de mí cambiaría de una manera irreversible. ¿Cómo lo miraría ahora que había tocado lo que no debía? ¿Qué pasaría si, después de todo, ya no pudiera mirarme de la misma manera? Su respiración se volvió más rápida. Lo escuchaba sin necesidad de acercarme. Cada exhalación era como un golpe en mi pecho. Podía ver cómo sus ojos se llenaban de confusión, de decepción, de algo más que no alcanzaba a identificar. Me estaba quedando sin palabras, y eso me aterraba aún más. Me encontraba atrapada, completamente perdida en un laberinto de decisiones que no podía cambiar. No había marcha atrás. Todo había comenzado mucho antes, pero este momento estaba sellando todo lo que había construido. ¿Qué pensaría él cuando viera ese mensaje? ¿Cómo reaccionaría al descubrir la verdad que no le había contado? Por un instante me olvidé del contexto de todo esto. Me olvidé de la relación con mi jefe, de los mensajes y las risas compartidas, de las promesas que me había hecho. Solo pude ver a mi esposo. Él estaba allí frente a mí, completamente ajeno a lo que yo había hecho, y todo lo que estaba a punto de saber. Mi cuerpo empezó a temblar. ¿Estaba arrepentida? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que, de alguna manera, algo se había roto en mi interior. Algo ya no podía ser reparado. Y en ese silencio sentí que mi vida había dado un giro irreversible. El silencio en la habitación era abrumador, solo roto por el sonido intermitente de mi respiración acelerada. El teléfono seguía en las manos de mi esposo, y yo ya no sabía qué hacer. Observaba su rostro, estudiando cada pequeña reacción mientras sus ojos recorrían el contenido de mi teléfono. Intenté mantener la calma, pero dentro de mí todo estaba colapsando. La incomodidad era insoportable y mi mente no paraba de dar vueltas a las posibles consecuencias. ¿Qué iba a hacer él cuando terminara de leer? ¿Cómo reaccionaría? ¿Podría continuar con esta mentira, con esta vida rota, o todo se desmoronaría en ese instante? El teléfono vibró una vez más. Esta vez el sonido me pareció mucho más fuerte, como un eco que retumbaba en mi cabeza. Mi esposo levantó la mirada por un momento como si quisiera saber si yo lo observaba también. No lo sabía, pero en ese instante sentí una angustia indescriptible. Sabía que él estaba tratando de entender, de desentrañar algo que no tenía sentido. Y la incertidumbre lo estaba consumiendo. Yo me quedé quieta, sin atreverme a mover un dedo. En ese momento me di cuenta de lo profundo que había caído en mis propios errores. De cómo había ignorado todas las señales, de cómo había permitido que un error tras otro se acumulara hasta este punto. Había sido consciente de lo que estaba sucediendo, pero lo había ignorado, o tal vez, lo había deseado en secreto. El miedo que sentía en ese momento no era solo por lo que estaba pasando, sino también por lo que sabía que vendría después. Había llegado al punto en el que no había marcha atrás. Y todo, absolutamente todo, dependía de lo que él eligiera hacer con esa información.
Él suspiró profundamente, un sonido tan pesado que me hizo estremecer. Bajó el teléfono por un momento y me miró directamente. El contacto visual fue breve, pero la intensidad de su mirada fue suficiente para helarme el alma. Parecía querer preguntarme algo, pero sus palabras no salían. El silencio entre nosotros crecía cada vez más pesado. ¿Qué significa esto? Su voz finalmente rompió el silencio, pero su tono no era de enfado. Era más bien confusión, tristeza, una mezcla de emociones que no podía identificar. Me sentí atrapada, como si todas las palabras que pudieran salir de mi boca ya no fueran suficientes. ¿Cómo le explicaría lo inexplicable? ¿Cómo justificar lo injustificable? La respuesta no venía de mi corazón. Mi mente estaba vacía. Lo siento, dije, casi en un susurro. Sabía que esas palabras no eran suficientes, pero no encontraba nada más que pudiera decir. Él miró el teléfono de nuevo y por un momento me sentí observada como si fuera un objeto en una vitrina. Me sentí pequeña, expuesta, vulnerable. Cada palabra que podía haber pronunciado quedaba atrapada en mi garganta. ¿Cómo se vuelve a construir algo cuando ya está roto? ¿Cómo puedes pedir perdón por algo tan grande, algo que ya no se puede deshacer? El tiempo parecía haberse detenido por completo. En mi mente todo ocurría en cámara lenta. Vi cada uno de sus movimientos como si fueran magnificados por una fuerza invisible. Cada palabra que él pronunciaba me atravesaba como una daga afilada, cada pregunta, cada mirada. Todo lo que había hecho y dejado de hacer se estrellaba contra mí. ¿Por qué? Preguntó finalmente levantando los ojos de la pantalla. Su voz ya no tenía la misma confusión, sino algo mucho más profundo, algo que jamás había escuchado de él antes. ¿Era dolor? ¿Era resentimiento? ¿Era frustración? No lo sé, respondí, aunque en realidad sí lo sabía. Sabía por qué. Sabía lo que había llevado a ese momento. Sabía que había algo dentro de mí que me había impulsado a buscar algo fuera de lo que ya tenía. Algo que nunca me di cuenta que necesitaba, hasta que lo vi. Mi jefe, su presencia, su voz, me ofrecieron lo que yo había perdido sin saberlo. La cercanía que me faltaba, el deseo que ya no sentía por parte de mi esposo. Pero no era solo eso. Era el vacío. El vacío que había estado creciendo en mí, y que en algún punto, dejé que fuera más grande que mi amor por él. Lo siento tanto, repetí, esta vez con más convicción. Sabía que esas palabras no bastarían para aliviar el dolor que él sentía, pero ¿qué más podía hacer? ¿Qué más podía decir? Él no respondió de inmediato. Se levantó de la silla y comenzó a caminar por la habitación. Pude escuchar sus pasos, pesados y pausados, como si estuviera procesando lo que acababa de descubrir. La atmósfera en la habitación era densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Estaba atrapada en este momento y no sabía cómo salir de él. ¿Sabes lo que esto significa para nosotros? Su voz sonó más fuerte, pero no como un grito. Era un simple reflejo de la incomodidad que ambos sentíamos. La pregunta flotó en el aire entre nosotros. Sabía que era imposible responderla, al menos no ahora, no con todo lo que había ocurrido. No sabía qué hacer. No sabía si debía seguir defendiendo lo indefendible o simplemente admitir que ya todo había terminado. Mi vida había cambiado en un instante y las palabras que venían de mi boca ya no tenían poder. Todo se había tornado oscuro. Estaba atrapada en mi propio error, en mi propia mentira, y ahora, no sabía si podía volver atrás. Él se detuvo frente a la ventana, mirando hacia afuera. Los rayos del sol caían sobre su rostro, iluminando sus rasgos con una luz suave y cálida, pero para mí, todo se sentía frío. Como si el sol ya no pudiera calentar lo que estaba roto. El silencio nos rodeaba, y de alguna manera, ese silencio lo decía todo. El dolor, la decepción, la tristeza. No había necesidad de más palabras. Ya nada podría devolvernos a lo que éramos antes. Y todo eso se reducía a ese momento, a esa conversación, a la verdad que, por fin, salía a la luz. Yo había cruzado una línea,
y no sabía si alguna vez sería capaz de reconstruir lo que habíamos perdido. El ambiente en la habitación seguía pesado, denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto irrespirable. Estaba atrapada entre el deseo de hablar y la necesidad de callar. Todo lo que había sucedido hasta ese momento, cada decisión equivocada, cada error que había cometido, ahora se desplegaba ante mis ojos, como si el pasado me estuviera aplastando con todo su peso. Podía sentir las punzadas de culpa en mi pecho, como si cada latido fuera un recordatorio de lo irremediable. Mi esposo seguía de pie, mirando hacia la ventana. Estaba quieto, inmóvil, y yo, desde mi lugar, lo observaba con una mezcla de desesperación y miedo. Las palabras no salían. Me sentía como una extraña, parada en un lugar que ya no era el mío, enfrentando a un hombre que ya no me miraba con los mismos ojos de antes. La tristeza se reflejaba en su espalda, en sus hombros encorvados, en la forma en que su cuerpo se tensaba al escuchar cada pequeño ruido de la casa. Cada segundo que pasaba parecía interminable. El reloj en la pared del salón marcaba los minutos de una forma incesante, y yo no podía evitar contar cada uno de ellos. Mi mente estaba llena de pensamientos confusos. El miedo no venía solo de las consecuencias de mi infidelidad, sino también del hecho de que no sabía cómo reconstruir lo que habíamos perdido. La vida que habíamos construido juntos ya no era la misma. Las piezas del rompecabezas que habíamos armado durante años, ahora estaban rotas, y no sabía cómo juntar los pedazos. En el fondo de mi alma, sentía que lo había perdido todo. El hombre con el que me casé, el que era mi compañero de vida, ya no era el mismo. Y yo tampoco lo era. Había cambiado. Habíamos cambiado. Pero no sabía si era posible regresar, si alguna vez podríamos ser los mismos. Al principio había sido solo una sensación, un vacío en mi vida que no supe cómo llenar. Al principio creí que mi matrimonio pasaba por una de esas etapas difíciles que todos enfrentan. Pero ese vacío fue creciendo y en lugar de hablar de ello, de compartirlo, me dejé llevar por lo fácil, por lo que me hacía sentir viva, por lo que me dio una pequeña chispa de emoción en medio de la monotonía. Pero nunca pensé que esa chispa terminaría por consumirlo todo. Ahora, mirando a mi esposo, sentía una mezcla de vergüenza y tristeza que no podía procesar. Los recuerdos de los días felices, de las sonrisas compartidas, de las promesas hechas, comenzaban a desvanecerse ante la realidad cruda de lo que había hecho. Mi corazón, que antes latía con fuerza cuando lo veía, ahora se sentía pesado, lento. Me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme igual, si alguna vez sería capaz de mirar a este hombre y ver al mismo que una vez amé sin las sombras de la culpa. La habitación estaba demasiado silenciosa, demasiado tranquila, como si todo se hubiera detenido en el tiempo. El único sonido que rompía el silencio era la respiración de mi esposo, que seguía mirando por la ventana, como si no supiera cómo volver a mirarme a los ojos. Yo no podía moverme. No sabía si debía acercarme a él, si debía hablar, si debía quedarme callada. Cualquier cosa que dijera parecía insignificante, fuera de lugar. De repente él se dio la vuelta y me miró. Esta vez no había confusión en su rostro, solo una especie de resignación. Era como si ya hubiera hecho su propia conclusión, como si ya supiera lo que yo iba a decir antes de que lo dijera. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz estaba baja, casi apagada, pero las palabras llegaron con una claridad que cortó el aire entre nosotros. Era una pregunta simple, pero la manera en que la pronunció me hizo sentir aún más pequeña. No sabía qué responder. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no le conté lo que estaba pasando, lo que estaba sintiendo? La respuesta era sencilla, aunque no fácil de decir, porque tenía miedo. Miedo de perderlo, miedo de perderme a mí misma, miedo de enfrentarme a la verdad. Miedo de darme cuenta de que ya no quedaba nada de lo que habíamos sido. No lo sé, dije finalmente con la voz quebrada. Me sentí como si una parte de mí se hubiera quebrado con esas palabras. No podía mirarlo a los ojos mientras decía eso. Era la respuesta más honesta que podía dar, pero no era suficiente. No lo sería nunca. Él asintió lentamente como si esa respuesta fuera lo que ya esperaba. No se veía enojado, ni furioso. Solo parecía cansado.
Cansado de todo. Cansado de esta vida que ya no era la que soñamos juntos. Lo entendí y lo vi en sus ojos y mi propio corazón se rompió un poco más al darme cuenta de que ya no había forma de detener la caída. La relación que alguna vez construimos, ese lazo que nos unió, ya no estaba. Y aunque intentáramos ponerle parches, ya no sería lo mismo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó sin esperar realmente una respuesta. Era una pregunta más para sí mismo que para mí. Estaba buscando una salida, como si quisiera saber qué camino tomar, aunque ya sabíamos que no había un camino fácil. No supe qué responder. La verdad era que no sabía qué hacer. No tenía la menor idea de cómo podíamos superar esto, si es que podíamos. Lo único que sabía era que todo había cambiado. Y que la vida que conocía ya no existía. La verdad estaba fuera, expuesta, y no había vuelta atrás. Lo miré una vez más, sintiendo que la distancia entre nosotros se hacía aún más grande, más insoportable. Ya no había palabras que pudieran salvarnos. El silencio nos envolvía, y en ese silencio, nuestra relación se desmoronaba. El reloj siguió su curso. El tiempo seguía avanzando, pero yo sentía que el mundo a mi alrededor se detenía. Y mientras todo cambiaba, yo me quedaba aquí sin saber qué hacer con todo lo que había perdido. El sol se había puesto, y el cielo ahora estaba teñido de un gris plomizo que reflejaba perfectamente lo que sentía en mi interior. Después de todo lo sucedido, el ambiente en la casa estaba impregnado de una quietud que resultaba insoportable. Cada rincón parecía observarme, cada sombra se estiraba y se hacía más grande. El peso de las horas pasaba lentamente mientras yo permanecía en ese mismo lugar, sin moverme, como si de alguna manera creía que si no hacía nada, el tiempo podría retroceder y devolverme a un estado en el que todo aún era normal. Mi esposo se había retirado al despacho, cerrando la puerta tras de sí sin pronunciar una palabra más. Su silencio era más doloroso que cualquier grito. Lo escuchaba moverse de vez en cuando, sus pasos resonando levemente en la casa vacía. Parecía perdido en su propio mundo como yo lo estaba en el mío. A veces me preguntaba si todavía quedaba algo de nosotros en ese lugar. La casa, que alguna vez estuvo llena de vida, se sentía ahora extraña y fría, como si ya no perteneciera a nadie. Lo que había hecho no era algo que pudiera justificarse con simples palabras. No importaba lo que dijera, lo que tratara de explicar. La realidad era que había cruzado una línea, y esa línea ya no tenía retorno. A pesar de la culpa que me carcomía por dentro, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Había sido tan fácil caer en esa tentación, en esa búsqueda de algo que ni yo misma entendía. El vacío dentro de mí me había impulsado a buscar consuelo en un lugar que no era mío, a entregar partes de mí que ni siquiera sabía que tenía. Y cuando todo terminó me di cuenta de que nada volvería a ser igual. La conversación con mi esposo no había resuelto nada. Había sido una catarsis silenciosa, un momento en el que ambos nos enfrentamos a la verdad sin saber cómo procesarla. El choque de emociones, el dolor, la tristeza, todo se mezclaba en mi pecho, pero aún no podía darme cuenta de lo que venía después. Estaba demasiado abrumada por lo que había dicho, por lo que había hecho, como para pensar en las consecuencias. El futuro parecía borroso, oscuro, incierto. Lo que más me sorprendía era que, a pesar de todo, una pequeña parte de mí sentía una extraña liberación. Había llegado hasta aquí, y aunque no sabía si podría repararlo, ya no podía seguir ocultando lo que había pasado. Esa verdad que había estado guardando por tanto tiempo ahora estaba al aire, y con ella, un peso que había cargado sola por meses comenzaba a desvanecerse. Pero esa liberación, esa sensación de alivio pronto fue sustituida por la amarga comprensión de que mi vida nunca sería la misma. Me levanté lentamente del sofá y caminé hacia la ventana. Afuera el mundo seguía su curso, ajeno a lo que había sucedido dentro de mi hogar. Las luces de la calle titilaban en la distancia, y el viento movía las hojas de los árboles. La escena era tranquila, casi hermosa, pero en mi interior, todo estaba roto. ¿Cómo podía seguir adelante sabiendo lo que había hecho? ¿Cómo podría mirar a mi esposo después de lo que había salido a la luz? Mi mente no paraba de repasar los últimos meses.
El trabajo, la monotonía, los pequeños momentos en los que me sentía invisible. Todo eso había contribuido a la decisión que tomé, aunque nunca lo hubiera admitido en voz alta. La tentación de sentirme importante, deseada, de escapar de la rutina que había oscurecido mi vida. Todo eso me empujó hacia la equivocación. Y ahora, todo había salido a la luz. Mi esposo ya lo sabía. Y con ello mi mundo había cambiado. Volví a mi lugar en el sofá, mi cabeza llena de pensamientos que no podía ordenar. Sentí la necesidad de hablar con él, de buscar alguna forma de redención, pero me di cuenta de que era demasiado tarde para eso. No había palabras suficientes para remediar lo que había pasado, y el tiempo, como siempre, avanzaba sin importar lo que hiciera o dejara de hacer. Pasaron horas, aunque no podía decir cuántas exactamente. El silencio seguía siendo nuestro único acompañante. Finalmente la puerta del despacho se abrió, y vi a mi esposo salir lentamente como si tomara cada paso con cuidado, como si estuviera temeroso de lo que encontraría fuera de esa habitación. Me miró y por un momento, no dijo nada. Era como si las palabras no fueran necesarias. Los dos sabíamos lo que había sucedido y quizás, aunque no lo admitiera, sabíamos lo que tendría que pasar después. Mi corazón latía con fuerza mientras lo observaba, sin saber si debía levantarme, si debía hacer algo. Él caminó hacia la cocina, y yo lo seguí con la mirada. Sus pasos eran pesados, arrastrados, como si cada uno le costara más que el anterior. Finalmente se detuvo en la puerta de la cocina y se giró hacia mí. No sé qué hacer con esto, dijo, su voz vacía, sin emoción. Fue la primera vez en mucho tiempo que escuché ese tono en él. Ya no era el hombre que conocía. Era un extraño, alguien que se había visto desplazado por lo que había descubierto. Yo no supe qué responder. No sabía si debía pedirle perdón de nuevo, si debía ofrecerle alguna solución, si debía darle espacio. No sabía si alguna de esas cosas cambiaría algo. ¿Y ahora qué? Preguntó mirando al suelo, sin mirarme directamente a los ojos. Las palabras caían con el peso de una decisión que ya no estaba en mis manos. La respuesta era simple aunque dolorosa, no había nada más que decir. No podía prometer que todo se arreglaría, ni siquiera que encontraríamos una manera de superar esto. La verdad ya había sido dicha, y lo que viniera después dependía de él, de si podía perdonarme o no, de si podía mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva o si todo se iría al traste. Me senté nuevamente en el sofá, con la sensación de que ya había hecho todo lo que podía. No quedaba más que esperar. Esperar a ver si mi vida seguiría adelante, si aún había algo por salvar. O si simplemente habíamos llegado al final del camino. El sol ya se había puesto, y la casa se encontraba sumida en una oscuridad densa que solo era rota por la luz tenue de las lámparas. El aire estaba cargado, como si todo lo que habíamos vivido hasta ahora estuviera suspendido en el espacio, esperando una resolución que no llegaba. Yo seguía sentada en el mismo lugar, mirando al frente sin realmente ver nada, como si la vista estuviera atrapada en alguna parte de mi mente que no quería enfrentar. Mis pensamientos se mezclaban, se retorcían, y cada uno de ellos parecía chocar con el siguiente. Mi esposo había salido hace un rato sin decir a dónde iba, como si la necesidad de alejarse fuera urgente. No lo culpaba, en cierto modo deseaba lo mismo. El silencio de la casa era insoportable. Lo que antes era un refugio cálido, ahora parecía una cárcel, llena de paredes que me observaban, llenas de recuerdos que ya no podían existir. Me encontraba atrapada en un limbo emocional, sin saber cómo salir, sin saber qué hacer para aliviar la presión que me aplastaba. Mi mente continuaba viajando por el laberinto de decisiones que me había llevado hasta aquí. Recuerdo perfectamente la primera vez que sentí esa insatisfacción, ese vacío que poco a poco se fue infiltrando en mi vida. Al principio, lo ignoré. Es solo una fase, me decía a mí misma. Pero la fase se alargó, y lo que había comenzado como una pequeña grieta en mi corazón, pronto se convirtió en una fractura enorme. Lo vi y lo sentí, algo había cambiado, pero no sabía qué era exactamente. No quería admitirlo y mucho menos quería enfrentarme a la verdad. Cuando conocí a él, mi jefe, al principio fue solo una distracción.
Un hombre interesante, seguro de sí mismo, con una forma de mirar que te hacía sentir importante, única. En algún momento esas pequeñas interacciones, esos momentos de atención que nunca recibía en casa, comenzaron a alimentar una necesidad en mí. Necesitaba sentirme vista, necesitaba sentirme deseada, necesitaba saber que aún podía causar una impresión. Algo que ya no encontraba en la relación con mi esposo. ¿Cómo podía explicarle eso? ¿Cómo podía decirle que aunque todo lo demás en mi vida parecía perfecto, había una parte de mí que estaba vacía? Pero no le dije nada. No le dije que lo que sentía no era simplemente una falta de atención, sino un profundo vacío que me dejaba indefensa. No le conté sobre la desesperación que me invadió en las noches solitarias, cuando las conversaciones se agotaban, cuando las caricias se volvían rutina. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por vergüenza? Tal vez. O tal vez porque sabía que al decirlo, se destruiría la imagen perfecta que había creado para él y para mí misma. No quise arriesgarme a perder lo único que pensaba que aún teníamos, la estabilidad. Ahora, mirando la puerta cerrada del despacho, me di cuenta de que mi esposo estaba tomando su tiempo. Quizás no estaba realmente buscando respuestas en ese espacio, quizás solo necesitaba espacio para procesar lo que había descubierto, lo que no podía borrar. Al igual que yo, necesitaba tiempo para entenderlo, para asimilarlo, para encontrar una forma de manejarlo. Pero la verdad es que ya no sabíamos cómo seguir. Ya no había un camino claro, ni un mapa para guiarnos. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como pequeñas estrellas lejanas, pero no me sentía conectada con ese paisaje. La ciudad seguía su curso sin detenerse, sin esperar a que yo pudiera encontrar una respuesta. El viento movía las ramas de los árboles, creando una música suave que solo servía para recordar que la vida, fuera de esa casa, seguía avanzando. ¿Y yo? Yo no sabía qué hacer. ¿Debía esperar a que él volviera? ¿O debía enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, y darle un cierre definitivo a lo que habíamos sido? No tenía respuesta. Me sentía atrapada en un ciclo de culpa y arrepentimiento, pero también en una necesidad urgente de entender qué había pasado. No solo con él, sino conmigo misma. ¿Por qué no había hablado antes? ¿Por qué no había buscado ayuda? ¿Por qué no había sido honesta desde el principio? El sonido de la puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. Me giré y ahí estaba él de pie en el umbral, con una expresión que no podía leer. Me miró durante un largo momento y su mirada no estaba llena de ira, como esperaba. Estaba vacía. Vacía, como si las palabras ya no pudieran llenar el espacio entre nosotros. Ese vacío era más doloroso que cualquier grito. Era la señal de que algo se había roto de forma irreparable. Necesito saber qué vas a hacer ahora, dijo con calma, pero la frialdad en su voz me heló por dentro. No sabía qué decir. ¿Qué podía decir? Todo lo que había hecho, todo lo que había sido, ya estaba expuesto. No podía ofrecerle una solución mágica, ni prometerle que todo se arreglaría. La verdad era que no sabía si había algo que pudiera hacer para salvar lo que quedaba. El peso de la culpa se sentía como una roca en mi pecho, y las palabras que intentaba decir se ahogaban en mi garganta. No sé, respondí, más para mí misma que para él. La verdad era que no sabía nada. No sabía cómo iba a resolver esto, no sabía si podía salvar mi matrimonio, no sabía si merecía hacerlo. Él asintió, pero no con comprensión. Era un gesto vacío, un reconocimiento de que al final, ninguno de los dos sabía cómo proceder. La vida nos había puesto en un punto en el que las decisiones se volvían demasiado grandes para asumirlas sin miedo, sin dolor. Me quedé allí sin saber qué más decir. Sabía que las palabras que aún quedaban en el aire no podían cambiar lo que ya estaba hecho. Pero también sabía que de alguna manera, la verdad había salido a la luz, y con ella, la esperanza de que, tal vez, algún día, las piezas de mi vida puedan encajar de nuevo. O tal vez no. Tal vez lo único que quedaba era aprender a vivir con las cicatrices. El día siguiente llegó sin ninguna clase de alivio. La casa seguía sumida en un silencio sepulcral,
como si las paredes mismas estuvieran asfixiadas por la tensión que había invadido cada rincón. Ya no había espacio para las palabras vacías o los intentos de disimular lo que había sucedido. La verdad, por más dolorosa que fuera, se había instalado entre nosotros, como una presencia palpable que no podíamos ignorar. Mi esposo había vuelto a su rutina de trabajo, pero su actitud había cambiado. No había discusiones, no había enfados, simplemente una distancia casi palpable que colmaba cada uno de nuestros silencios. Me desperté temprano como siempre lo hacía, pero esta vez la mañana no ofrecía la misma frescura de antes. Todo parecía más gris, más pesado. La cocina estaba vacía, los sonidos de la casa sin vida. Al principio pensé que podía hacer todo como solía hacerlo, preparar el desayuno, cumplir con las pequeñas tareas cotidianas que mantenían la rutina en marcha. Pero mientras me movía por la casa, la sensación de vacío me perseguía. Cada tarea que realizaba me recordaba lo que había perdido, lo que ya no estaba ahí, y como nada podría volver a ser igual. Me encontraba frente a la ventana, observando la ciudad que seguía su curso. La gente caminaba, los coches se movían de un lado a otro, el día transcurría, como siempre lo hacía. Sin embargo, yo no podía encajar en ese ritmo. Parecía que el mundo allá afuera no conocía la magnitud de lo que había sucedido en mi vida, de lo que había pasado dentro de esas paredes. Era una desconexión extraña entre la vida exterior y el caos interno que sentía. Mi esposo no había mencionado lo sucedido el día anterior, y de alguna manera, me aterraba el hecho de que no lo hiciera. ¿Era eso un signo de que había tomado una decisión, una que ni siquiera yo entendía aún? ¿O simplemente no tenía fuerzas para hablar? El silencio entre nosotros ya no era un refugio. Antes lo usábamos para encontrar paz, para alejarnos del ruido del mundo. Pero ahora, el silencio era una condena. Ambos estábamos atrapados en ese mismo espacio sin saber qué hacer, sin saber cómo dar el siguiente paso. Decidí salir, aunque no sabía a dónde ir. Necesitaba respirar aire fresco, aunque fuera por unos minutos. Salí por la puerta sin pensar, con el deseo de dejar atrás el peso de las preguntas que me atormentaban. Caminé sin rumbo, sin dirección, simplemente siguiendo el flujo de la gente, observando sus vidas que parecían tan ajenas a la mía. Cada paso que daba me alejaba un poco más de mi casa, pero no de mis pensamientos. Cada rincón de la ciudad parecía recordarme lo que había hecho, lo que había destruido. El sol brillaba en el horizonte, pero el calor no llegaba a mi piel. Algo dentro de mí había quedado helado. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando regresé a casa. Mi esposo estaba en el salón, mirando fijamente su teléfono móvil. No me miró cuando entré y por alguna razón, eso me dolió más que cualquier palabra. La ausencia de su mirada era más dolorosa que la intensidad de sus preguntas. Me quedé en la puerta, observándolo en silencio. ¿Qué esperaba yo de él? ¿Qué esperaba de mí misma? Me acerqué sin decir una palabra, y me senté en el sofá frente a él. La distancia entre nosotros seguía ahí, como una barrera invisible que nos separaba, una pared que yo no podía derribar. Era como si, después de todo lo que había ocurrido, ya no supiéramos cómo volver a ser los mismos. Él levantó la vista del teléfono por un momento, pero no dijo nada. Su rostro estaba tan impenetrable como siempre. Su silencio me martillaba el alma. Durante los últimos días, había intentado encontrar algo que nos uniera de nuevo, alguna manera de restaurar lo que se había roto. Pero al verlo ahí con su expresión distante, me di cuenta de que ya no quedaba nada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó de repente, su voz sonando fría y distante, como si no estuviera dirigiéndose a mí, sino a alguien más. No había ira en sus palabras, solo resignación. No supe qué responder. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía decir que no fuera simplemente más de lo mismo? No podía prometerle que las cosas mejorarían, porque no sabía si lo harían. No podía decirle que lo superaría, porque no estaba segura de que pudiera hacerlo. Y tampoco podía pedirle que me perdonara, porque sabía que tal vez ni él mismo sabía cómo perdonarse por lo que había descubierto. No lo sé, dije finalmente. Las palabras salieron de mi boca con la misma sinceridad que había tenido en nuestra primera conversación,
aunque esta vez sentía que era más una rendición que una respuesta. Había tantas cosas que no sabía. No sabía cómo iba a seguir adelante ni si lo haría con él a mi lado. Todo era incierto y pesado, como si el tiempo se hubiera detenido para mí mientras el resto del mundo seguía adelante. Él asintió, pero no parecía estar escuchando realmente. Volvió a mirar su teléfono, y yo volví a quedarme allí, sentada frente a él, sin saber cómo seguir. En mi cabeza las preguntas se acumulaban, y ninguna respuesta parecía suficiente. Lo que habíamos sido, lo que alguna vez habíamos construido, ya no existía. Las palabras no servían para arreglarlo. El dolor era tan profundo que no podía encontrar una salida. Solo quedaba el silencio, y aunque ambos lo compartíamos, ninguno de los dos sabía cómo romperlo. La tarde avanzaba lentamente y con ella, el peso de la incertidumbre aumentaba. No sabía cómo hacer que todo volviera a la normalidad, ni siquiera sabía si alguna vez podría hacerlo. Lo único que sabía era que no podía seguir viviendo con esta carga. Ya no podía esconder lo que había hecho, ya no podía pretender que todo seguía igual. Las decisiones que había tomado, las equivocaciones que había cometido, ahora formaban parte de mí. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo único que quedaba. El silencio continuaba siendo la constante en la casa, y con cada día que pasaba, se hacía más pesado. La quietud era insoportable, como si la casa misma estuviera esperando algo que no llegaba, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que todo cambió. Me encontraba atrapada entre la necesidad de hablar, de aclarar las cosas, y el miedo a que al hacerlo, solo se rompiera aún más lo que ya estaba fracturado. Mi esposo no había mencionado la conversación que tuvimos, ni tampoco me había dado señales de querer hablar de ello. Pero en su mirada, siempre distante, había algo que me decía que él ya estaba procesando todo, que había tomado una decisión, aunque no estuviera listo para verbalizarla. A veces sus ojos se perdían en el vacío como si tratara de entender cómo habíamos llegado hasta este punto, pero también como si estuviera buscando algo que no lograba encontrar. La vida continuaba afuera, como siempre. La gente seguía caminando por las calles, con sus problemas, con sus historias, y yo, aquí adentro, me sentía aislada. Era como si mi vida ya no tuviera conexión con el mundo que existía fuera de estas paredes. Cada paso que daba dentro de la casa, cada objeto que tocaba, me recordaba lo que había perdido, lo que ya no tenía. El vacío era tan grande que a veces me parecía que la propia casa se estaba vaciando poco a poco. Decidí salir, por fin. Necesitaba un respiro, aunque fuera solo por unos momentos. Aunque no estaba segura de lo que quería encontrar afuera, el simple acto de caminar, de alejarme de esta atmósfera pesada, me daba algo de consuelo. Salí sin rumbo, sin un destino claro. El aire fresco me golpeó el rostro y por un momento, sentí una leve sensación de alivio, como si la vida aún tuviera algo que ofrecerme. Caminé por las calles observando a la gente que se cruzaba en mi camino, sus vidas continuaban con una aparente normalidad, algo que me parecía completamente ajeno. Miré a los niños jugando en los parques, a las parejas caminando de la mano, a los ancianos sentados en bancos disfrutando del sol. Todo parecía tan lejano, tan distante. ¿Cómo podía yo estar tan desconectada de todo eso? ¿Cómo podía ser que mi vida, que alguna vez estuvo llena de esos momentos simples, ahora estuviera atrapada en este dolor tan profundo? El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, y por un momento me detuve. Me apoyé en una pared, mirando la escena frente a mí. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, pero me sentía perdida en mis pensamientos. La gente seguía pasando a mi alrededor, ajena a mi angustia, como si el mundo siguiera girando y yo, en algún lugar, me había quedado atrás. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de mi esposo. Su mensaje era breve, pero sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. ¿Podemos hablar cuando llegues? Sentí que el aire me faltaba por un momento. ¿Qué quería decir con eso? ¿Estaba listo para hablar? ¿O era simplemente una manera de darme una última oportunidad para explicar lo que había hecho? No lo sabía, y el no saber me aterraba.
Cerré los ojos por un instante tratando de reunir el coraje para enfrentar lo que me esperaba al regresar a casa. No había manera de escapar, no había forma de evitar la conversación que ambos sabíamos que tenía que suceder. Cuando regresé, la casa seguía igual de silenciosa, pero había algo en el aire que se sentía diferente. Como si todo hubiera estado esperando ese momento. Mi esposo estaba en el salón, sentado en el sofá, mirando hacia la ventana. No me miró cuando entré, pero podía sentir su presencia, como si la distancia entre nosotros se hubiera hecho aún más grande. Me acerqué lentamente sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Mi corazón latía fuerte en mi pecho y cada paso que daba me parecía más pesado. Él se giró finalmente y sus ojos me encontraron. No había enojo en su mirada, ni tristeza. Solo había una especie de vacío, como si ya no supiera qué sentir o qué esperar. Era la expresión de alguien que ya había llegado a la conclusión de que no quedaba nada por salvar. ¿Cómo estás?, me preguntó, su voz suave, casi como si temiera lo que pudiera decir. No sabía cómo responder. La respuesta que quería dar no existía. ¿Cómo podía estar bien después de todo lo que había hecho? ¿Cómo podía decirle que todo iba a mejorar cuando yo misma no sabía si lo haría? La culpa me ahogaba, y cada palabra que pensaba decir parecía ser una mentira. Miré hacia el suelo, incapaz de mantener el contacto visual. No lo sé, mi voz sonó apenas audible. El peso de la vergüenza me invadió una vez más. Él suspiró y el sonido fue como un golpe directo al estómago. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, sus pasos lentos, pesados, como si cada movimiento le costara más que el anterior. No había gritos, no había reproches, solo ese dolor palpable que llenaba el espacio entre nosotros. Yo no sé qué hacer con todo esto, dijo finalmente, su voz cargada de frustración. No era una acusación, ni una exigencia, solo una declaración de la confusión en su interior. Estaba claro que ya no sabía cómo encajar las piezas de esta vida rota. No supe qué responder. Las palabras se me escapaban, y el miedo a decir algo incorrecto me paralizaba. Estaba tan asustada de las consecuencias, tan aterrada de que todo lo que quedaba fuera de mí no pudiera ser reparado. Pero no podía quedarme en silencio para siempre. Tenía que decir algo, aunque no sabía qué. Lo siento. Lo siento mucho, dije al fin, aunque las palabras se sintieron vacías en mi boca. Sabía que no bastaban, que no cambiaban lo que había hecho, pero en ese momento, esas fueron las únicas palabras que pude encontrar. Él no dijo nada en ese momento. Se quedó de pie, mirando al frente como si estuviera evaluando todo lo que acabábamos de vivir. Y aunque no me miró, podía sentir cómo me observaba con una intensidad que me desbordaba. El dolor que ambos sentíamos se mezclaba en el aire, y no había forma de evitarlo. El silencio nos envolvía nuevamente, pero esta vez no se sentía tan insoportable. Era el silencio de dos personas que sabían que el futuro ya no era el mismo. La mañana siguiente llegó como una continuación de la oscuridad que nos envolvía. A pesar de que el sol brillaba fuera, no había calidez en la casa. Los dos nos habíamos quedado atrapados en un limbo emocional, incapaces de hacer el siguiente movimiento. Nadie decía nada. La falta de palabras se había convertido en la forma más cruel de comunicación entre nosotros. Un diálogo mudo, pero tan profundo como si estuviéramos hablando sin cesar. Yo me levanté temprano, más por costumbre que por ganas. Me dirigí a la cocina sin pensar, como si las acciones automáticas pudieran distraerme de lo que sentía. Mi mente estaba vacía, pero al mismo tiempo, estaba llena de miles de pensamientos contradictorios que se chocaban entre sí. No sabía cómo enfrentarme a él, no sabía cómo volver a lo que éramos antes, si es que eso era posible. Lo único que sabía era que el vacío dentro de mí no desaparecía. El sonido del café sirviéndose fue lo único que rompió el silencio. Cada movimiento que hacía, cada acción que realizaba, me parecía un esfuerzo innecesario. Como si la rutina de mi vida ya no tuviera sentido. Estaba esperando algo, pero no sabía qué. Un gesto, una palabra, algo que me dijera que esto no era el final. Pero mientras la casa permanecía en silencio, mi esperanza se desvanecía poco a poco.
Mi esposo apareció en el pasillo con el rostro serio como siempre, pero había algo en su expresión que ya no podía ignorar. Su mirada ya no era la de antes. Estaba más distante, más cauteloso, como si estuviera tratando de protegerse de lo que había sucedido entre nosotros. Yo no sabía si lo que sentía era miedo, frustración o simplemente el dolor de la culpa. Buenos días, dije, y mis palabras sonaron vacías en mi propia boca. Él me miró sin decir nada al principio. Solo se quedó ahí, en el umbral de la cocina, como si estuviera esperando que fuera yo quien diera el siguiente paso, quien rompiera la barrera invisible que nos separaba. Pero yo no sabía cómo hacerlo. La distancia era insuperable y las palabras ya no parecían suficientes. Finalmente se acercó y tomó un café sin decir nada más. Los minutos pasaron lentamente mientras él bebía en silencio y yo me quedaba observando cada gesto que hacía, buscando algo, alguna señal de que todo no estaba perdido. Pero nada. Solo la rutina. Solo el vacío. ¿Qué vamos a hacer?, dijo por fin, rompiendo el silencio con una pregunta sencilla, pero que contenía todo el peso de nuestra situación. Esa fue la pregunta que más temía. Lo miré sin saber qué responder. ¿Cómo podía decirle que no sabía qué hacer con mi vida, con la nuestra? ¿Cómo podía darle una respuesta cuando yo misma me sentía perdida? Me sentía como una extraña en mi propia vida, como si estuviera observando desde fuera lo que una vez fue mi felicidad, pero que ahora parecía tan distante. No me atreví a mirarlo directamente a los ojos. Mis palabras se quedaban atoradas en la garganta. ¿Qué podía ofrecerle? ¿Un futuro incierto? ¿Una promesa rota? ¿Una disculpa que no cambiaría nada? No lo sé, dije finalmente. Fue todo lo que pude decir. Mi voz temblaba, pero esa era la única verdad que tenía. No sabía lo que venía después, no sabía si había alguna manera de salvar lo que se había roto. Él asintió y por un momento me pareció que estaba esperando algo más. Pero al final, solo se quedó en silencio. No hubo más palabras, solo un silencio profundo que nos rodeaba. No sabíamos si el silencio nos estaba separando más o si, de alguna manera, nos estaba uniendo, como si estuviéramos esperando el momento en que finalmente podríamos enfrentar la verdad de lo que había sucedido. Creo que necesitamos un tiempo, dijo por fin, sin mirarme. Su voz sonaba cansada, como si la fatiga de todo esto lo hubiera alcanzado de alguna forma. El tiempo. Esa palabra me aterraba porque sabía que de alguna manera, el tiempo no lo resolvería todo. No sabíamos si al final eso sería suficiente para sanar lo que habíamos roto. Quizás solo nos estaba dando espacio para enfrentar lo inevitable, lo que ninguno de los dos quería aceptar, que nuestra relación ya no podía ser la misma. Me senté nuevamente en el sofá, con la sensación de que el tiempo había dejado de existir para mí. Los minutos pasaban, y no había nada más que hacer. No sabía si esta pausa que estábamos tomando sería suficiente para sanar las heridas, o si simplemente nos llevaría más lejos de lo que ya estábamos. No sabía si alguna vez encontraría una manera de seguir adelante, de reconstruir lo que habíamos perdido. Mi esposo no se movió del lugar. Estaba allí, pero a la vez parecía estar a kilómetros de distancia. Nos mirábamos, pero no nos veíamos realmente. Ambos estábamos atrapados en nuestras propias emociones, en nuestras propias historias, sin saber cómo conectar de nuevo. El amor que alguna vez fue tan palpable entre nosotros, ahora parecía algo distante, algo que habíamos perdido en el camino, y no sabíamos si era posible recuperarlo. El tiempo pasó y sin darnos cuenta, la noche llegó. La casa seguía en silencio y nosotros, cada uno en nuestro propio mundo, sin atrevernos a decir lo que realmente necesitábamos decir. Al final, la noche no trajo respuestas, solo más preguntas. ¿Qué pasaría mañana? ¿Volveríamos a encontrarnos en el mismo lugar, o habríamos llegado al final de esta etapa de nuestras vidas? Lo único que sabía era que las palabras no eran suficientes. El silencio ya lo había dicho todo. Al día siguiente la casa seguía envuelta en el mismo silencio que había definido los últimos días. El sol se filtraba a través de las cortinas, pero no había luz en mi corazón. La rutina diaria intentaba restaurarse,
pero la sombra de lo ocurrido se cernía sobre todo lo que tocaba. Cada rincón de la casa, cada objeto, cada movimiento, me recordaba lo que había cambiado, lo que se había roto. El café de la mañana, que antes había sido un acto simple y cotidiano, ahora parecía una prueba. Me senté en la mesa, pero no pude saborearlo. Cada sorbo estaba teñido por la pesada sensación de culpa y miedo que me invadía. Mi esposo estaba en el otro lado de la casa, trabajando como siempre. Pero a diferencia de los días anteriores, había algo diferente en él. Su comportamiento se había vuelto más distante, más mecánico. Ya no compartíamos las mismas conversaciones vacías, esas que llenaban el espacio, las que nos mantenían conectados, aunque fuera de manera superficial. Ahora todo parecía estar dividido por una pared invisible que ninguno de los dos se atrevía a derribar. Los días se alargaban, y aunque intentaba encontrar algo en mi rutina que me distrajera, lo único que hacía era quedarme atrapada en mis propios pensamientos. Los recuerdos del pasado se mezclaban con el dolor del presente, y todo lo que había hecho, todo lo que había callado, se filtraba por cada grieta en mi mente. Estaba tan sumida en la desesperación que ni siquiera podía pensar con claridad. Había perdido el rumbo, y no sabía si alguna vez podría encontrarlo de nuevo. De vez en cuando me encontraba mirando a mi esposo desde el pasillo, observando su figura desde lejos. Era como si él ya no fuera la misma persona. Su rostro, que antes había sido mi refugio, ahora parecía una máscara, una fachada vacía que escondía lo que realmente sentía. A veces él me miraba, pero siempre era un vistazo rápido, casi imperceptible. No sabía si eso era por su dolor o si simplemente había comenzado a acostumbrarse a esta nueva versión de nosotros. La distancia entre nosotros era cada vez mayor, y yo, atrapada en mis propios miedos, no sabía cómo acercarme nuevamente. Me levanté y caminé por la casa, sin un propósito claro. Mi mente estaba a 1000 por hora, pero mis pies seguían moviéndose sin rumbo. Al pasar por la sala, vi el teléfono de mi esposo sobre la mesa. Algo en él me llamó la atención, una sensación extraña que no podía identificar. Algo me decía que debía mirarlo, que debía saber qué estaba pensando, qué estaba sintiendo. Pero me detuve antes de tocarlo. No era mi lugar. Él no estaba allí para explicarme nada, y yo no podía invadir su espacio, no sin enfrentar las consecuencias de mis propias decisiones. El tiempo pasó y la atmósfera en la casa se volvió aún más pesada. Ya no podía ignorar lo evidente, él y yo estábamos al borde de un abismo. Habíamos llegado tan lejos, pero no sabíamos si seríamos capaces de seguir caminando juntos. Había demasiadas heridas, demasiadas mentiras, demasiadas promesas rotas. Decidí salir. Necesitaba encontrar algo, algo que me ayudara a ver más allá de la confusión en la que vivía. Salí sin decir nada, sin tener una dirección clara en mente. La ciudad estaba viva, llena de gente, pero para mí todo seguía siendo irreal. La gente pasaba junto a mí, ocupada en sus propias vidas, mientras yo caminaba por las calles, sintiéndome más aislada que nunca. Ni el bullicio ni la velocidad de la ciudad podían calmar el caos interno que me devoraba. Caminé durante horas, sin rumbo, sin objetivo. Solo necesitaba escapar, aunque fuera por un momento, de todo lo que me estaba ahogando. Cada paso que daba me alejaba más de mi casa, pero no me acercaba a ninguna solución. Solo me hacía sentir más pequeña, más perdida. Cuando finalmente me detuve frente a un banco me senté sin pensar. Observaba a las personas a mi alrededor como si fuera una extraña. Nadie sabía lo que había sucedido en mi vida, lo que había roto mi mundo en pedazos, y eso me hizo sentir aún más desconectada. El sonido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de él. El simple hecho de recibir algo suyo me hizo sentir como si una parte de mí volviera a estar conectada, aunque fuera brevemente. Asterisco, hablemos cuando llegues. Asterisco. No sabía qué pensar. ¿Por qué ahora? ¿Qué quería decir con eso? ¿Estaba esperando algo de mí? ¿Era esto el principio de una conversación difícil, o simplemente una señal de que las cosas seguirían igual? La incertidumbre me aplastó una vez más. No tenía idea de lo que podía esperar.
La idea de enfrentarlo me aterraba, pero sabía que tenía que hacerlo. No podíamos seguir con esta distancia, con este silencio. Necesitábamos hablar, aunque no supiera qué decir. Cuando regresé a casa, encontré a mi esposo en la misma posición que antes, en el salón. Esta vez no estaba mirando al vacío, ni a su teléfono, sino que estaba de pie, mirando la puerta como si hubiera estado esperando que yo llegara. No había enojo en su rostro, ni reproches. Solo había un cansancio profundo que lo hacía parecer más viejo, más distante. Su mirada era fija, pero no estaba llena de acusaciones. Solo había una aceptación silenciosa de que algo en nuestra relación había llegado a su fin. Necesitamos hablar, dijo con voz baja pero firme. No era una pregunta, era una afirmación. No supe qué responder. ¿Qué más podía decir? La conversación que había evitado durante tanto tiempo finalmente estaba frente a mí. La oportunidad de reconstruir lo que habíamos destruido, o tal vez, de finalmente entender que había llegado el momento de seguir caminos separados. Me senté frente a él sin palabras, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. El miedo me ahogaba, pero no podía escapar. No sabía qué iba a pasar después, pero al menos estábamos en el mismo lugar. La verdad estaba frente a nosotros, y ya no había forma de esconderla. Estoy lista para hablar, dije finalmente sin saber si estaba hablando por él o por mí misma. Él me miró fijamente por un momento y luego, sin decir nada más, asintió. Sabíamos que lo que siguiera sería una conversación que cambiaría nuestras vidas.